Grabar. Ajá. Entonces, entendido, ya. Luego lo puedes pausar, ¿no? Páusalo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, ingeniero Ore, por la presentación. Me es muy grato para mí, totalmente complacido de recibir la invitación por parte del Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Ingeniería Agrícola. Eh, el día de hoy me gustaría compartir con la audiencia algunos alcances y el estado del conocimiento acerca de lo que es el estudio de los flujos de escombro desde un enfoque numérico, evaluando lo que viene a ser el movimiento, los patrones que este tiene en su recorrido, orientados a lo que es la estimación de la susceptibilidad y la evaluación de posibles intensidades de amenaza y apuntado también a medidas de mitigación. Entonces voy a iniciar mi presentación. Un momento, por favor, para continuar. Muy bien. Bueno, esta presentación va a constar de algunas secciones como aspectos introductorios, revisión de algunas definiciones y metodologías para la evaluación de la susceptibilidad de flujos de lodo y escombros, el enfoque numérico, el diseño de medidas de mitigación, algunas experiencias e información de interés relativa a herramientas computacionales y finalmente conclusiones y recomendaciones sobre todo lo versado. Bueno, primero que nada, quisiera dar bastante énfasis al caso de estudio que vamos a ver, ¿no? Viendo lo que es este video. Como se puede ver, esta es un frente de flujo de escombros filmado en lo que es la cuenca del Graben en Suiza. Justamente esta es el apex de lo que es el cono de eyección, ¿no? Y es una cuenca en donde, bueno, se ha tomado como un sitio experimental, ¿no? En donde hay una instrumentación a lo largo de todo lo que es la quebrada Ilgraven. Y como pueden ver, ¿no? Se tiene este frente típico que ocurre en por ejemplo, en las escarpadas cabeceras de los Alpes suizos. Y justamente estos procesos ocurren todos los años, ¿no? A menudo causan daños considerables en Suiza, en Austria, en muchas regiones de los Alpes, y se caracterizan por ser una mezcla de tierra, de cantos rodados, bolunería, ¿no? Con diferentes cantidades de agua que van a fluir muy rápidamente a través de pendientes, ¿no? Altas pendientes. En la parte delantera, como hemos podido ver, justamente aquí al principio, ¿no? Tenemos un flujo de alta concentración de sólidos y se caracteriza por todo el frente se caracteriza por ser inestable y creciente, ¿no? Claramente se puede distinguir una, a lo largo de la corriente una descarga de agua que está combinada con material en la cabeza de más diámetro y luego puede variar considerablemente en todo el cuerpo hasta la cola, ¿no? Las partículas gruesas, como podemos ver aquí, justamente las partículas más gruesas que están llegando en este lugar, justamente ahí, a ver, perdón, ahí, ¿no? Suelen ser de alguna manera transportadas a otras partes también por los flujos de escombros. Van dejando en todo su recorrido muchas de estas partículas formando pequeños diques o en inglés llamados levees, ¿no? Característicos de zonas proluviales, zonas en donde
uno puede declarar de que hay un posible, de que ha ocurrido un posible flujo de escombros, ¿no? En el caso también de los conos de eyección, incluso allí, a pesar de que se infiere de que pueden llegar ahí material fino, también puede llegar material grueso, ¿no? Esto de acá también puede generar de alguna manera saltos o llamados run-ups en curvas que podrían ser muy peligrosos y podrían lanzar, ¿no? Bloques de gran diámetro debido a las altas velocidades, ¿no? En la parte posterior de un flujo de escombros, las concentraciones de los sólidos, vamos a verlo acá, ya ahí podemos ver que ya ha llegado a esta cascada. Y en la parte posterior, como podemos ver aquí, justamente, ¿no? Las concentraciones suelen ser menores, ¿no? A lo que es la parte delantera, ¿no? Las ciertas condiciones de deposición, ¿no? Son similares a las causadas por procesos de transporte del lecho fluvial, ¿no? Para el caso de los flujos de escombros. Dependiendo de la composición del material, ¿no? Se han propuesto muchos enfoques, ¿no? En la literatura, muchos enfoques teóricos para describir el comportamiento de esos flujos. Pero, sin embargo, ¿no? Hay ciertas corrientes o divisiones, ¿no? Acorde a varios tipos de flujos, con las observaciones de campo, ¿no? Que se han hecho, y bueno, muchas de estas han sido a la historia rudimentarias, ¿no? Hoy en día ya hay cuencas experimentales con mucha instrumentación en Europa, por ejemplo, ¿no? O en el Asia, en la China, por ejemplo, ¿no? Hay una dificultad todavía en Latinoamérica para identificar de forma sencilla los distintos tipos de flujo, ¿no? Y esto también se refleja en la terminología y en la clasificación que nosotros le damos a estos flujos, ¿no? No diferenciamos muy bien lo que es un flujo de lodo, un flujo de escombros, un flujo de lodo, un flujo de escombros o de lodo canalizado o de o de un flujo de lodos o escombros canalizados o formado en colinas, ¿no? De bajo tirante que pueden tener distinto comportamiento, ¿no? En distintos idiomas existen algunas maneras de diferenciarlos también, ¿no? Por ejemplo, los debris flows, como se le llama en inglés, en la parte occidental de los Estados Unidos pueden llamarse debris torrents o en lo que es Canadá también, ¿no? Mientras que torrentes o torrents en Europa se le considera lo que son los cauces de donde están ocurriendo donde están ocurriendo estos flujos, ¿no? Eh, justamente también se tienen ciertas terminologías orientadas al origen de donde se produce, ¿no? Por ejemplo, las distancias también de flujo han sido utilizadas para poder clasificar estos tipos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sus primeras etapas, los flujos de detritos en las laderas, ¿no? Pueden compararse con los deslizamientos espontáneos de poca profundidad, después de que se haya producido un deslizamiento mayor. Entonces, esa sobresaturación de este material saturado también no necesariamente va a deslizarse y va a llegar a un lugar donde tenga agua. Puede ser netamente un deslizamiento que haya ocurrido o puede ser el origen de un flujo de escombros. Entonces, hay muchos mecanismos y procesos que deben de ser entendidos para poder comprender la dinámica y proponer las soluciones debidas que mitiguen estos procesos de geodinámica externa, ¿no? Acá podemos ver ya hacia la cola tenemos material de menor diámetro, ¿no? Una de las medidas de mitigación contra los flujos de lodo de escombros, pues ya se han visto esas experiencias en Perú, esta es la quebrada Carocio, ¿no? Un pequeño video que me lo proporcionó un colega de la ONG Soluciones Prácticas y ahí podemos ver, ¿no? Que las barreras dinámicas, una solución para mitigar estos flujos, están cumpliendo con su funcionamiento, ¿no? Espero de que estos también se logre consolidar en otras quebradas que requieren mucha atención, como por ejemplo en Santa Eulalia, en donde tuve la oportunidad de trabajar con la Autoridad Nacional del Agua para elaborando algunos estudios para medidas de mitigación como estas, en esta otra quebrada, en algunas quebradas en Santa Eulalia, muy cerca de hecho, sí. Y bueno, al igual que las inundaciones, los flujos de lodo, escombros o los huaicos se producen durante la temporada de lluvias mayormente, aunque no necesariamente en la vertiente oriental, en la vertiente atlántica también ocurren, ¿no? Y han habido pérdidas humanas y económicas cuantiosas, sobre todo en el sur peruano. En años El Niño se incrementa el número y magnitud, ¿no? De lo que vienen a ser estos flujos, debido a que hay lluvias intensas que caen sobre cuencas en costeras, ¿no? Poniendo en actividad muchas quebradas y torrenteras, digamos, a las cuencas de la vertiente del Pacífico, ¿no? Para ser precisos.
Los huaicos, como ya sabemos, arrasan viviendas y cultivos y destruyen tramos de carretera, infraestructura, como ya lo estamos viviendo justamente ahora, ¿no? Sobre todo en la parte norte, en donde hay casos muy significativos y que han causado muchos daños, como en lo que es la provincia de, la ciudad de Yavaca, la ciudad de Canchaque, ¿no? En Piura, en donde han habido grandes flujos de escombros. Bueno, esta es una sección, ¿no? Este es el perfil, ¿no? Acá se ha hecho una rebanada para poder conocer cuáles son las características de este frente de flujos de escombros. Acá tenemos el material de mayor diámetro, como ya lo había comentado y como vimos en el video de Ilgraven, y esta sería la representación de lo que quedaría, ¿no? En el recorrido de este frente de flujo, ¿no? Y el mapa que estoy mostrando acá viene a ser un mapa de zonas propensas a huaicos en el Perú, que lo elaboró Predes, ¿no? En años anteriores, y que se está ya mejorando, ¿no? Para atender a mayor detalle los lugares en donde hay un alto potencial para que ocurran estos procesos. Algo que también, ¿no? Como parte introductoria quisiera diferenciar es en cuanto a la terminología, los torrentes y los ríos de montaña, ¿no? En ambos, ¿no? Los procesos hidrológicos e hidráulicos se van a caracterizar por una variabilidad extrema, ¿no? Vamos a tener una dinámica vibrante entre torrentes, mientras que en ríos de montaña tal vez no, ¿no? Son regidos por otros factores moduladores, tanto en el ámbito espacial como en el temporal, ¿no? Hay una gran variabilidad, ¿no? Y se debe de prestar atención a los siguientes parámetros: la producción, la disponibilidad del transporte de sedimentos, la composición de la distribución granulométrica en el arroyo, en las fuentes, ¿no? Sabemos bien de que en un río de mayor ancho, en un río con un orden hidrológico mayor, vamos a tener otras características, otros aportes, una menor pendiente tal vez. Se debe de prestar atención también a la geometría del cauce a lo largo de la corriente y en dirección lateral a las profundidades de escorrentía, que pueden ser muy variables, pero generalmente pueden ser bajas en los torrentes y más grandes en los ríos. El comportamiento del flujo en las regiones de transición, flujo subcrítico, supercrítico y subcrítico, ¿no? Los saltos que podrían ocurrir también, ¿no? Entonces, con eso podemos diferenciar a un torrente, ¿no? Y a un río de montaña. En cuanto a lo que es los sedimentos, en los torrentes los sedimentos suelen llegar al cauce por procesos meramente coluviales, gravitatorios, mientras que en el cauce puede estar formando en parte por roca madre y por lo tanto tener solo un carácter semialuvial, mientras que en los ríos de montaña la geomorfología puede ser distinta, ¿no? Es un cauce que refleja un único proceso de formación dominante, ¿no? Ya es, diría yo, un campo de estudio un poco separado de lo que son los torrentes, ¿no? Los torrentes tenemos estas características, ¿no? Como por ejemplo algunas cascadas y saltos de agua que en inglés le llamamos los Steven Pools, ¿no? Y mientras que en los ríos de montaña no son tan característicos. Aquí tenemos otro criterio de separación fenomenológica, ¿no? Por ejemplo, los torrentes y los ríos de montaña. Según el proceso, en los torrentes ocurren los flujos de lodos y escombros, y en los ríos de montaña ha de ocurrir lo que es el transporte de sedimento fluvial. Sin embargo, ¿no? Obviamente los flujos de lodos y escombros pueden tener un run-out, un alcance mayor, y pueden llegar a los ríos de montaña e incluso conservar sus propiedades cinemáticas hasta cierta parte, ¿no? Otros criterios de separación son la pendiente del cauce, la morfología, la reserva de sedimentos, que es mayor en los ríos de montaña o de mayor importancia, y el aporte lateral de sedimentos, que en los torrentes cobra mayor importancia, acorde a lo que estamos viendo aquí, ¿no? En los gráficos. En los torrentes tenemos pendientes, ¿no? Mayores a 5 o 10%, presencia de canto rodado, lecho de roca, mientras que en las pendientes de 10 a 1%, características de los ríos de montaña, tenemos presencia de otros procesos como aparición de acorazamiento, bloques residuales, granulometría menos amplia, ¿no? Riffles, pools, barras, formas de fondo característicos de este tipo de río. Otros conceptos, ¿no? A manera introductoria es entender de que no estamos tratando con un canal, no estamos tratando con un río tradicional si es que se quiere estudiar a los torrentes, por ejemplo, ¿no? En donde ocurrirían los flujos de lodo y escombros más agresivos, ¿no? Ahí justamente, ¿no? La resistencia del flujo o las consideraciones que tenemos para determinar con algunas fórmulas, como por ejemplo el aplicar una ecuación de Manning, no es tan adecuado, ¿no? Sino hay adaptaciones y hay experiencia en la literatura, ¿no? Y experiencia incluso a muy buen detalle
eh, experimental, ¿no? En donde se han ya propuesto nuevas ecuaciones que representan adecuadamente la resistencia total del flujo, ¿no? La cuantificación de la resistencia también es importante para el cálculo del transporte de sedimentos, ¿no? Como podemos ver, podemos tener una gran variabilidad de los diámetros. Y en lo que es un río de alta pendiente, en un torrente, tenemos la diferencia de resistencia de fondo debido a lo que viene a ser la cara de las partículas. También tenemos resistencia debido a las formas de fondo, a los riffles, a las barras, a las dunas, a las antidunas, etcétera. Y aparte de eso, en este caso de los torrentes, tenemos una resistencia adicional que viene a estar cuantificada o viene a estar representada por lo que viene a ser eh, trayectorias de flujo cuando se tienen eventos de muy bajo tirante, trayectorias de flujo variadas que podrían ocurrir en ciertas laderas. Podemos también tener saltos hidráulicos, podemos tener otros procesos adicionales que podrían generar eso, ¿no? Y justamente acá lo comento, ¿no? Se tiene un marcado cambio en el comportamiento de la resistencia del flujo para una pendiente mayor del 1 al 3%. Este fenómeno se debe al efecto de una mayor presencia de estructuras morfológicas diferenciadas en el lecho, o también llamadas macrorugosidades, en pendientes pronunciadas, así como la influencia de menores profundidades relativas al flujo. ¿No? Hay velocidades estimadas que se han logrado en estos torrentes, ¿no? A partir de experimentos, ¿no? Mucha literatura abunda, y cito acá a un profesor mío, Dieter Rickemann, ¿no? Él trabajó mucho en cuestiones experimentales y en obtención de datos en muchas quebradas en Europa y en el Asia, ¿no? Y ha podido obtener algunas fórmulas, ¿no? Que podrían estimar la velocidad. Y aparte de ello, ¿no? También conocemos al coeficiente de Strickler, ¿no? Que considera la resistencia total a partir de la granulometría, a partir de las formas de fondo y adicionales, como ya les comenté, debido a las aceleraciones locales, saltos hidráulicos, trayectorias de flujo con bajo tirante, ¿no? Como ven, el estudio de los torrentes es distinto, no es igual al estudio tradicional de un río, ¿no? En alta pendiente cobra más importancia una separación de lo que es lo que es la resistencia, una comprensión mayor de la resistencia del flujo, tal vez una separación para poder considerar formas de fondo o macro rugosidades a buen detalle, ¿no? Y las fórmulas o los postulados ya están hechos en la literatura, ¿no? Por ejemplo, acá puedo hacer mención a Seller y Trampler, ¿no? En donde nos detallan algunas fórmulas, algunos valores que circundan, ¿no? Los lechos de grava gruesa, ¿no? En ríos de montaña o en torrentes, ¿no? En donde podemos ver, ¿no? Que se ha tomado en cuenta estas tres factores que suman la resistencia total, ¿no? Otras consideraciones, ¿no? Si bien hemos visto ya la resistencia al flujo, hemos visto la parte hidráulica, ahora veremos la parte sedimentológica. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando tenemos que estudiar los torrentes, en donde ocurren los flujos de escombros? Es necesario conocer la movilización espacialmente variable de los sólidos, el aporte activo de sedimentos, la formación o la movilización de una capa de blindaje o acorazamiento u otras estructuras morfológicas estables, ¿no? Por ejemplo, aparición de algunas formaciones rocosas muy poco erosionables o imposibles de erosionar, la disponibilidad de sedimentos, régimen transitorio con transporte de sedimentos similar al flujo de detritos. No existe necesariamente una relación funcional, como ya lo habrán podido ver tal vez en la literatura o en o en alguna información en la internet, ¿no? No se necesitaría ya entender a más detalle esto, porque sabemos muy bien de que en estos ríos los caudales pueden variar considerablemente, ¿no? Y el transporte también, ¿no? Entonces, el transporte sólido de fondo, ¿no? Debido a esa alta variabilidad, no puede relacionarse directamente con la descarga del cauce, ¿no? Para determinar cuantitativamente el transporte de sedimentos se deben de considerar en particular algunos aspectos que los menciono a continuación. El inicio, ¿dónde se originaría, ¿no? Lo que viene a ser el transporte? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es la función de transporte que vamos a utilizar para su estudio? ¿Cuál es la partición de la resistencia del flujo? ¿Tenemos pérdidas adicionales de energía debido a formas de fondo, debido a aceleraciones verticales, etcétera? Posible formación de acorazamientos en algunos sectores, disponibilidad de sedimentos, ¿no? Acá podemos ver una formulación empírica que se obtuvo a partir de ensayos
en la cuenca de Erlenbach, ¿no? En Suiza, en donde podemos ver de que hay sensores que se encuentran montados en superficies que se colocaron aquí justamente en una cascada, en donde el flujo de escombros aparecería y se haría la cuantificación. Y a partir de esas mediciones se han obtenido estas fórmulas, algo un poco complicado y que requiere de más investigación en el Perú para poder implementar nuestras propias fórmulas acorde a las características que tenemos en nuestros torrentes, ¿no? Si bien es cierto, esto podría ser de alguna manera admisible para muchos expertos en extrapolación, en utilizar esto y transponer estas ecuaciones o fórmulas a nuestras vertientes, a nuestras condiciones, a nuestra geomorfología. Creo que es muy necesario que se haga desde las esferas académicas una investigación a más profundidad de lo que viene a ser el transporte de sedimentos, el origen o procesos que están detrás de los flujos de lodo y escombro. Y bueno, ¿cuál sería la hipótesis, no? Lo que yo voy a revisar en esta presentación, ¿no? A continuación va a ser versado más en lo que es un origen hidrometeorológico para diferenciar bien, ¿no? Los flujos de lodo y escombros podrían ocurrir por origen tectónico, por otros factores, ¿no? No necesariamente por un origen hidrometeorológico. Y es por eso justamente que estoy mencionando en este gráfico conceptual, ¿no? Que vamos a estudiar lo que viene a ser vamos a revisar algunos casos o las metodologías que yo voy a revisar están basadas en eventos de origen hidrometeorológico, ¿no? A partir de precipitaciones sobre saturación de alguna superficie muy vulnerable, meteorizada, cicatrices de antiguos deslizamientos que podrían originar flujos de lodos y escombros, ¿no? Y justamente aquí también muestro una figura, ¿no? En donde hago especial énfasis a hacer una descripción adecuada del evento, ¿no? Ya conocemos de que el origen pudo ser la lluvia, pudo originar tal vez flujo subsuperficial que también saturó a lo que es la zona de detonamiento, ¿no? Y justamente el gráfico nos muestra que tenemos diferentes características en su recorrido y es requerido el estudio detallado de cada parte, ¿no? Como podemos ver. En la parte teórica, ¿no? Para poder entrar a la parte numérica es necesario conocer lo que son lo que viene a ser la disciplina de la reología, ¿no? Que nos permite estudiar lo que es el comportamiento, esfuerzo de formación de lo que es un fluido, ¿no? Y justo este conocimiento asociado a la mecánica de fluidos, a la física en general, lo necesitamos para poder comprender el movimiento de estos flujos y representarlos con ciertas ecuaciones, ciertos asumidos. Con la reología nosotros nos permitimos adentrarnos a lo que es eh, el estudio de la respuesta ante ciertos agentes externos de lo que viene a ser el flujo, ¿no? Como una componente normal, una componente de corte, ¿no? Y que finalmente va a permitir un movimiento inicial, un movimiento incipiente de lo que viene a ser el flujo, ¿no? Que está representado por un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo inicial. El esfuerzo inicial se le llama en este campo el esfuerzo de cedencia, ¿no? El esfuerzo de cedencia, otros también le llaman esfuerzo de fluencia, ¿no? Para que luego ya comience a comportarse el flujo como algunas tipologías conocidas, un flujo de tipo Bingham plástico, un flujo tipo viscoplástico, ¿no? Y acá tenemos el flujo newtoniano, ¿no? Entonces, cuando se dibuja este gráfico, tenemos en el eje de las abscisas el ratio de cortante, ¿no? El esfuerzo cortante y lo que viene a ser perdón, el ratio de deformación y en las ordenadas el esfuerzo cortante aplicado, ¿no? Entonces, también están asociadas a este estudio lo que viene a ser el comportamiento de la viscosidad aparente, ¿no? Por ejemplo, en función a lo que es la deformación en ratio, puede también estar graficada lo que viene a ser la viscosidad aparente, ¿no? Y justamente con ello, ¿no? Conociendo ya estos aspectos reológicos, podemos entrar a lo que viene a ser los modelos que utilizan el software que simula, ¿no? Los flujos de lodos y escombros, ¿no? Los movimientos rápidos de masa en general, ¿no? Estos modelos reológicos partieron de ese conocimiento que ya les mencioné. Dos que cito a continuación son el de fricción y el de Volmi, ¿no? No voy a entrar a mucho detalle, voy a mencionar estos dos conocidos en los cuales he trabajado más. El modelo friccional tiene una ecuación de gobierno que es esta para la obtención de el cortante basal,
Y el modelo de Volmi agrega otro componente que viene a ser conocido como la componente hidráulica o que añade un parámetro de turbulencia, mientras que esta componente se le conoce mayormente como la componente de fricción o componente geotécnica, ¿no? ¿Qué factores están aquí entrando a jugar? La línea de energía, el coeficiente de fricción, la aceleración de la gravedad, la velocidad, el parámetro de turbulencia, la densidad aparente, la tensión normal basal o esfuerzo cortante basal, y el ángulo de fricción basal, ¿no? El ángulo de fricción también, a partir de los estudios geotécnicos pertinentes, podemos obtenerlo, ¿no? Entonces, con esto podríamos representar la parte reológica, ¿no? Y simular los flujos en software como, por ejemplo, GEC-RAS, OpenTeleMap, RAMS, Flow2D y otros más que voy a mencionar ya casi al final de esta presentación. Bueno, ya hemos visto la parte teórica, hemos visto cuáles son algunas diferencias, cómo se caracterizan los flujos de lodos y escombros, cuál es el criterio de separación fenomenológica en cuanto a ríos ríos de lo que es torrentes y lo que son ríos de montaña. Luego ya hemos visto un poco la reología y los modelos reológicos que se utilizan en lo que viene a ser la simulación de flujos de lodos y escombros. Y ahora veamos un poco lo que es el análisis de la susceptibilidad, ¿no? Para el estudio de la susceptibilidad está claro de que también podemos evaluarlo con flujos de lodos y escombros, pero veamos en qué consiste la evaluación de la susceptibilidad. Muchos habrán visto en la literatura abundante de lo que es flujos de lodos y escombros de que se evalúa la susceptibilidad, ¿no? La zonificación de esta, ¿no? Ante flujos de escombros va a identificar zonas vulnerables a los flujos de escombros en zonas montañosas. Estos mapas, que finalmente son los productos de estas evaluaciones de susceptibilidad, dividen a zonas propensas y a los flujos de escombros en varias regiones y las clasifican según la probabilidad en que se produzcan ellos. Recientemente, estos métodos se han convertido en lo que es en métodos de investigación ampliamente aceptados y utilizados en todo el mundo, debido a que en función de ciertos criterios de decisión, metodologías con criterios de decisión basadas en juicios de expertos o en la probabilística, se ha podido obtener estos mapas, ¿no? Y no necesariamente con modelos físicamente basados, ¿no? Que ya los había mencionado. No es necesario hacer simulaciones para obtener estos mapas. Los mapas de susceptibilidad representan el patrón espacial de la probabilidad que se produzcan flujos de escombros causados por condiciones meteorológicas adversas. Se utiliza ampliamente para anticiparse los flujos de escombros y mitigar sus graves consecuencias. El sensoramiento remoto hoy en día, la alta precisión, la alta resolución espacio-temporal nos ha permitido generar estos mapas incluso en tiempos muy cortos, ¿no? Con imágenes, por ejemplo, Sentinel, con imágenes Aster, se ha podido obtener mapas de susceptibilidad a buen detalle, ¿no? Obviamente bajo ciertos criterios y juicios de expertos, ¿no? O técnicas de toma de decisiones. ¿Qué enfoques existen para evaluar lo que viene a ser la susceptibilidad? Hay enfoques cualitativos y cuantitativos. ¿Qué utilizamos en las técnicas cualitativas? ¿No? Los profesionales versados en la materia de gestión de desastres van a utilizar la experiencia sobre el terreno y la observación de la zona de estudio para proporcionar algunas ponderaciones, como por ejemplo utilizar algunas técnicas como la jerarquía analítica, el HP, ¿no? Otros enfoques cuantitativos pueden incluir enfoques estadísticos, probabilísticos, libre de distribución, por ejemplo, basados ya en la ocurrencia o la frecuencia de cada parámetro. Hay métodos basados en la frecuencia de lo que vienen a ser estos eventos o asociados a la condición hidrometeorológica. Cuando se dispone de datos geotécnicos o hidrológicos adecuados, cuando ya tenemos información más rica acerca de la hidrología, estaciones, monitoreo hidrológico, registros de caudales, etcétera, se puede, por ejemplo, ya utilizar modelos numéricos, ¿no? Que ya tendrían una incertidumbre poco reducida por el conocimiento del input, ¿no? A partir de datos geotécnicos o hidrológicos a detalle. Conocer el inicio y el origen de los flujos de escombros, ¿no? A escala regional, por ejemplo, mayormente la susceptibilidad se estudia a escala regional, es crucial para determinar su susceptibilidad, ¿no? Y el INGEMET, ¿no? Y otras instituciones se dedica a hacer el inventario de estos eventos, ¿no? A lo largo del país. ¿Cuáles son los factores condicionantes para evaluar la susceptibilidad, ¿no? Para poder generar estos mapas?
Hay factores morfológicos como la pendiente, la curvatura, el aspecto, la elevación, que fácilmente se pueden obtener con lo que viene a ser mapas en GIS, con geoprocesamiento. Eh, Sin embargo, el detalle, cuando son cuencas muy pequeñas, sobre todo cuencas torrenciales, ¿no? Aquí en Europa le llaman cuenca torrencial a una cuenca menor de 25 kilómetros y con pendientes superiores al 20%, ¿no? El criterio aquí, ¿no? Que se tendría para determinar, para elegir los factores condicionantes, ¿no? Está muy ceñido también a la disponibilidad de la información o al detalle de la información. Si la información que genera estos productos como la pendiente o la curvatura es muy gruesa, pues no se va a tener buena representación, ¿no? No se va a evaluar adecuadamente por ende la susceptibilidad. Está también la parte de la cobertura o uso de suelo, las características geotécnicas, la parte demográfica también, ¿no? Conociendo la dinámica de la población, se podría conocer también el grado de susceptibilidad, la parte hidrológica, la parte geológica, la distancia que se tienen a fallas o la litología, ¿no? Y otros como por ejemplo ya parte sísmica, bueno, que no entraría a detalle porque lo que estamos viendo, como ya les comenté, es debido a un agente hidrometeorológico, ¿no? Entonces todos estos componentes se tendrían que evaluar y para eso se requiere ampliamente y de manera vital el juicio de expertos. El rol de la estadística y la inteligencia artificial. Bueno, hoy en día, para mapear la susceptibilidad ante movimientos rápidos de masa, llámese esto, los flujos de lodos y escombros, eh, se están fusionando los métodos estadísticos y métodos en inteligencia artificial para aumentar la precisión de la predicción, ¿no? De los flujos de escombros y se está volviendo muy popular hoy en día, ¿no? Incluso ya se tiene lo que viene a ser la implementación de aprendizaje profundo o de modelos de gemelos digitales o digital twins, ¿no? Para cuencas montañosas en donde se puede reproducir el comportamiento a escala computacional, ¿no? De lo que viene a ser toda el ciclo hidrológico en una cuenca o la composición de el aporte de sedimentos en una cuenca a partir no solamente de fuentes de sedimento debido a la acción de mecánica de la lluvia, sino también por los eventos, ¿no? Entonces, hay algo que quisiera resaltar acá, que muchas veces se menciona de que la erosión es obtenida por que la erosión que se obtiene, o que es obtenida por métodos muy conocidos como RUSLE, USLE modificado, está cuantificando los flujos de escombros, y eso no es tan cierto, ¿no? El soil detachment o la acción mecánica de la lluvia tiene otro enfoque, ¿no? En lo que es la ecuación de RUSLE y no está incluyendo a componentes o aportes eventuales, ¿no? Pero hoy en día se está haciendo mucho esfuerzo y hay muchos desafíos y investigación que se realiza en diversas partes del mundo para poder generar modelos integrados o un framework, un marco muy comprensivo de cómo podríamos integrar todos los aportes, ¿no? Que se tendrían. Y para eso justamente la modelización o las técnicas que nos permiten estudiar a nivel computacional los flujos de lodos y escombros son muy importantes, ¿no? ¿Qué implica lo que viene a ser esta fusión, ¿no? Lo que es la superposición de modelos de aprendizaje automático, ¿no? Ya teniendo estos componentes que ya les había mencionado, ¿no? Se puede obtener, ¿no? A partir de también data obtenida en campo, a partir de la historia, de los eventos ocurridos, ¿no? Una optimización de un algoritmo de inteligencia artificial que me permita mapear la susceptibilidad, ¿no? Y finalmente el performance de esa, de este algoritmo de inteligencia artificial nos va a permitir también conocer el nivel de importancia de cada uno de estos componentes. ¿Cuál de estos factores es el que es más predominante o está teniendo más relevancia en la ocurrencia de zonas de flujo de escombros o en la aparición de zonas de alta susceptibilidad, por ejemplo, ¿no? En donde hayan ocurrido anteriormente eventos? Entonces, se puede estudiar de alguna manera estos factores luego ya de implementar el algoritmo. Eh, y como le mencionaba, ¿no? El concepto de fusionar de estos métodos, ¿no? Va a aumentar la precisión en la predicción del flujo. Hay modelos estadísticos que incluyen el volumen de información, modelo de relación de frecuencias acopladas, ¿no? Hay referencia para la gestión y planificación de catástrofes, ¿no? Por ejemplo, en China, ¿no? Este esquema es muy usado, ¿no? En donde podemos ver que se está trabajando con mucha información, ¿no? Acá
donde tenemos datos que pueden datos históricos que pueden hacer entrenar, ¿no? Acorde al inventario y a la información, ¿no? Pueden hacer entrenar a una red neuronal, a un algoritmo de un modelo de Machine Learning, y podemos tener alta precisión para obtener luego el análisis de lo que vienen a ser los factores predominantes, ¿no? Y bueno, estos serían algunos mapas, ¿no? Que se producen, por ejemplo, que se producen al terminar la evaluación de la susceptibilidad, ¿no? Y que nos permiten, primero que nada, ¿no? Diferenciar los insumos, ¿no? Estos serían los mapas. Luego, este sería ya el mapa de susceptibilidad. Estos son los insumos, ¿no? Que como se ven, y esto es el mapa de susceptibilidad, en donde están los puntos del inventario, ¿no? Y justamente vemos que este mapa de susceptibilidad ha tenido un buen performance debido a que en estas zonas, ¿no? Se han identificado, ¿no? En alta susceptibilidad se han identificado justamente, ¿no? La ocurrencia de flujos de lodo o escombros, ¿no? Los métodos estadísticos son vínculos vitales entre los índices de susceptibilidad a lo que viene a ser los corrimientos de tierra y a los factores medioambientales. Y su rendimiento, ¿no? En la vinculación de entre ambos, ¿no? Va a estar enlazado a lo que viene a ser una exactitud, ¿no? De su predicción, ¿no? Con los modelos de aprendizaje automático, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos en este diagrama que tenemos un grado mayor de importancia en diferentes factores, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de importancia para la susceptibilidad. Bueno, ya viendo la susceptibilidad, entramos a la modelización numérica, y la gran pregunta es, ¿puedo hacer susceptibilidad puede evaluar la susceptibilidad con modelización? También, ¿no? Es en sí otro insumo que tú podrías utilizar, pero como es a escala regional, implementar modelos regionales es posible, pero para una generación rápida de productos mayormente se está trabajando con técnicas de inteligencia artificial o métodos probabilísticos. Bueno, preguntas importantes antes de entrar a la modelización. Algo que siempre trato de responderme al momento de afrontar un caso, ¿no? ¿Qué modelo voy a utilizar? ¿Qué fenómeno físico quiero estudiar? ¿Qué hipótesis tiene el modelo a utilizar? ¿Y cuál es el modelo que se ajusta a mis necesidades? ¿No? En modelos hay un amplio repertorio. En fenómenos físicos necesito definir bien mis objetivos. En hipótesis, ¿cuál va a ser, no? ¿Tengo un agente hidrometeorológico que genera los flujos, o tengo un agente tectónico, o es un agente externo, humano, etcétera? ¿Qué modelo se ajusta a mis necesidades también, ¿no? Dentro de la hipótesis podríamos incluir también lo que viene a ser el tipo de flujo, ¿no? Que está determinado también por las características geométricas o mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un flujo de lodo escombros canalizado originado por un rompimiento de un represamiento natural debido a un deslizamiento que cayó un río. Puede ser un flujo en una ladera, en una colina, que es de un tirante muy pequeño, ¿no? Y que se escurre de manera casi laminar, ¿no? Y se expande o forma algunos cursos o trayectorias de flujo muy pequeñas. No se sabe, entonces es necesario identificar eso y luego formular la hipótesis, ¿no? Para los datos de entrada, que yo necesito para implementar modelos numéricos, ¿no? Que simulen estos flujos de lodo y escombros, requiero de un relieve digital de características que definan la rugosidad. Ya habíamos visto, ¿no? Al principio, estudiar adecuadamente la resistencia de flujo. No es lo mismo aplicar la ecuación de Manning a aplicarla en el caso de flujos de escombros, o aplicarla en el caso de agua, en canales, por ejemplo. Resultado del análisis hidrológico, ¿no? Un estudio hidrológico previo que me permita obtener el input, que vendría a ser los hidrogramas o caudales puntuales, ¿no? Que me permitan simular. Parámetros reológicos, se requiere tal vez una estimación de parámetros reológicos a partir de métodos indirectos o a partir de ensayos en laboratorio con algunas muestras. Se requiere una identificación, un inventario de estructuras existentes e información geotécnica referida a calicatas, escombreras, que nos permitan obtener la composición granulométrica, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el estudio numérico de los flujos de escombros, ¿no? Hay ciertas taxonomías que están envueltas, ¿no? En la concepción de estos modelos. Por ejemplo, Stanford Gibson, ¿no? Del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, ¿no? Y fue el desarrollador de este último módulo que se ha incluido en el software muy conocido llamado HEC-RAS a partir de la versión 6, en donde ya se puede simular flujos no newtonianos bajo ciertas consideraciones, bajo ciertos
modelos reológicos, por ejemplo, o bajo ciertos modelos que representan flujo no newtoniano, para ser precisos, ¿no? Por ejemplo, se ha incluido, ¿no? Se ha incluido una caracterización de flujos de Bingham, una caracterización de flujos, por ejemplo, de lo que viene a ser Hertzler and Balkley, ¿no? Flujos granulares y otros más, ¿no? Y acá, como podemos ver, ¿no? Este sería la clasificación de flujo que considera Heck-Ras. Este sería el proceso dominante acorde a cada tipo de flujo. Por ejemplo, los flujos hiperconcentrados están regidos por por el esfuerzo de excedencia y pérdidas debido a pérdida debido a la viscosidad. Los flujos de lodos están regidos por un mecanismo que es la turbulencia originada por la colisión, por el movimiento entre partículas de lo que es el flujo, y luego lo que viene a ser el agua, perdón, y luego lo que viene a ser los flujos de escombros están obviamente dominados por la colisión, ¿no? La disipación energética se da por colisión. Está también una clasificación llamada flujo clástico, en donde el esfuerzo matricial es el que predomina. Y acá podemos ver, ¿no? Las curvas características, en donde en las abscisas está la deformación, y arriba en las ordenadas está el esfuerzo cortante, ¿no? Y acá justamente también tenemos un umbral de concentración volumétrica, la relación entre el volumen sólido y el volumen líquido. Y acá podemos ver, ¿no? Cómo lo clasifican. Entonces, refiriéndonos a esto, se puede ya optar por utilizar, por ejemplo, Heck-Ras, ¿no? Teniendo en cuenta qué procesos toman más importancia acorde a cada modelo, ¿no? Acorde a cada consideración de Bingham, Clástico, Hertzler and Balkley, ¿no? Y otros. Acá vemos otro esquema, ¿no? Aquí, acorde al flujo, tenemos flujo hiperconcentrado, flujo de lodos, flujo granular o flujo de escombros, regidos por estos mecanismos, ¿no? De disipación energética interna, ¿no? Viscosa, turbulenta, colisión y esfuerzo matricial, ¿no? Y en cuanto a ecuaciones de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Heck-Ras y en otros modelos también, lo que se hace no es un estudio, como por así decirlo, multifísico, ¿no? No es un estudio en distintas fases, sino es en un acondicionamiento de las ecuaciones de gobierno, en donde se incluye, aparte de lo que es la pendiente de fricción, lo que viene a ser una pendiente adicional, que vendría a estar asociada, ¿no? Como dice acá, a plasmar, el objetivo de agregar a esta pendiente sería el plasmar los efectos no newtonianos como una pendiente de fricción, ¿no? Que permitiría importar, ¿no? Importar la teoría reológica a la ecuación de momentum y conectar con el comportamiento esperado de esfuerzo de formación de los diferentes materiales que componen lo que es el flujo de los escombros. Entonces, esa es la adición de una pendiente, ¿no? A las ecuaciones de Saint-Venant. Entonces, ¿cuáles son los tipos de flujo no newtoniano que se consideran en Heck-Ras? El de Bingham, como ya lo mencioné. Está también el criterio de O'Brien cuadrático, ¿no? El utilizado en el modelo americano Flow 2D y en otros más. Sin embargo, es una adaptación en sí del modelo inicial de Jim O'Brien, ¿no? El modelo inicial de Jim O'Brien y Julian, y este tiene mayores detalles o más componentes, ¿no? Asociadas a la concentración, a lo que viene a ser el diámetro de partículas, ¿no? Que de alguna manera, en ciertos casos, ante la poca disponibilidad de la información, es un poco difícil de obtener, debido a que este diámetro está asociado al diámetro este diámetro es el diámetro del flujo, ¿no? Del frente, ¿no? Y que, bueno, se obtendría en el mismo cauce, o sería muy difícil de diferenciarlo, ¿no? En el caso de un flujo. Se requiere obviamente un acompañamiento de un geólogo, un experto que nos permita entender un poco a partir del material proluvial, ¿no? Que se tendría después de un evento, el caracterizarlo y obtener estos diámetros, ¿no? Bueno, vayamos entonces a la parte de lo que es la concentración, ¿no? Muchas personas que trabajan en los modelos numéricos se preguntan qué concentración debería de utilizar, concentración fija o concentración variable, ¿no? Es una gran pregunta que muchas veces ante la poca disponibilidad de información es muy difícil de responder, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que nos muestra la evolución de caudales a lo largo del tiempo en horas y el cambio de concentración, ¿no? Y como podemos ver, de cierta manera la concentración sigue, ¿no? Así como también la carga de fondo, ¿no? Por ejemplo, también sigue la silueta de lo que viene a ser las descargas líquidas. Sin embargo, no necesariamente eso va a ocurrir en el mismo tiempo, ¿no? Como se puede ver. Entonces, lo que comúnmente se hace en el software, por ejemplo, es acondicionar esta evolución de concentraciones, ¿no? Con la forma de lo que viene a ser la descarga. Se podría tener ese asumido, ¿no? Y acá vemos un criterio de separación acorde a la concentración de lo que son deslizamientos propiamente dichos, flujos de escombros y flujos hiperconcentrados o agua nada más, ¿no? Eh, Otra de las preguntas es cómo obtener, ¿no? En el caso que no tengamos, ¿no? Información de ninguna forma, ¿no? Podemos obtenerla en lo que es la concentración, ¿no? Es obviamente utilizando datos geotécnicos y asociándolos a otras mediciones que se han hecho en cuencas que tienen similares características geomorfológicas, geotécnicas, ¿no? Y que podrían servir, ¿no? El límite líquido y el límite plástico podrían ser útiles para asociarlos a características reológicas, como el esfuerzo de excedencia y lo que viene a ser la viscosidad, ¿no? Se puede trabajar bajo esos estimados, esas comparativas muy gruesas, pero que podrían resultar útiles. En el caso ya de contar, ¿no? Con ensayos de poder demandar un ensayo en el laboratorio, ¿no? Típicamente se entregan gráficos que muestran, ¿no? Después del ensayo en un reómetro, la evolución de la concentración y la evolución de lo que viene a ser la viscosidad dinámica o el esfuerzo de excedencia. Y a partir de estos gráficos y las pendientes de estas rectas se obtiene lo que viene a ser datos o parámetros que sirven para incluirlos en el software de modelización de estos flujos. Justamente con ello, ¿no? También se puede realizar, ¿no? Una vez de obtenidos estos datos con reología, ¿no? Se puede realizar una calibración, un ajuste también de la parte hidrológica, la parte de lo que viene a ser el flujo de agua que pudo haberse obtenido de lo que viene a ser un modelo hidrológico. Es muy complicado, pero dependerá mucho del grado de importancia de la información disponible para hacer esto, ¿no? Es importante también mencionar de que al momento de que nosotros obtenemos los datos de los datos de reología, no necesariamente son esos datos los que se moverán, sino son otros parámetros que están dentro del modelo y que se tiene que realizar un análisis de sensibilidad tanto de estos parámetros, de estos valores, como también de otros componentes que están en los modelos GEC-RAS, RAMS, etc. Con ese conocimiento, a partir de la sensibilidad, con ese conocimiento del grado de importancia que tiene en, por ejemplo, el factor geotécnico, como lo vimos en el modelo reológico de Buelmi, o el factor de turbulencia, ¿no? Eso nos permite entender o disminuir o interpretar de alguna manera la incertidumbre y luego generar otros escenarios alternativos para acercarnos a eventos históricos, ¿no? Que hayan ocurrido en la cuenca, ¿no? De estudio. Por ejemplo, ¿no? Algo que podría realizarse es, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Una comparativa entre diferentes tipos de muestras y características de un flujo, ¿no? Se puede ver un porcentaje de error y acá se puede ver, ¿no? Este porcentaje expresado acorde a diferentes muestras que tienen características reológicas únicas, diferenciadas, y que han podido, ¿no? Obtener a cierto grado lo que viene a ser el área inundable, por ejemplo, un tirante de flujo, una velocidad, y etcétera, ¿no? Pueden obtenerse ciertas características cinemáticas o de extensión del flujo y estas pueden ir, y lo que viene a ser los parámetros reológicos se pueden ir ajustando para lograr estas características, estas dimensiones del evento. Eso nos permitiría también, de alguna manera, comprender un poco las incertidumbres generadas por el input, por los parámetros, por la estructura del modelo. Eh, bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy mostrando un gráfico de lo que viene a ser una simulación en el río Guaycoloro, en Lima,
en donde se hace un análisis de lo que viene a ser diferentes valores de concentración volumétrica, la relación entre el volumen del agua y el volumen de sólidos, ¿no? Conocemos muy bien las características del Guaycoloro, ¿no? Sabemos de que hay una concentración apreciable, ¿no? No tan alta tal vez como en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, flujos que han ocurrido en la vertiente atlántica o en el norte peruano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los cambios que habrían en lo que viene a ser el perfil, ¿no? Evaluando los tirantes, ¿no? Ante diferentes concentraciones. Y podemos ver, ¿no? Que diferentes valores, ¿no? Cuando incrementa la concentración, se incrementa obviamente el tirante, ¿no? Y es así como nosotros vamos estudiando la sensibilidad de cada parámetro. Aquí, por ejemplo, están los parámetros radiológicos que se utilizan en HEC-RAS, ¿no? Esta evaluación se hizo ahí, y podemos ver de que a cambios de este parámetro llamado A, que está asociado al modelo radiológico, ¿no? Cuando este incrementa, no vemos ningún cambio apreciable, ¿no? Mientras que en otros, ¿no? Por ejemplo, aquí sí se puede ver ciertos cambios, ¿no? Se puede ver incluso un incremento de lo que viene a ser el esparcimiento lateral del flujo, ¿no? En la parte urbana o en la zona agrícola. Bueno, entonces, finalmente, para yo implementar estos modelos, ¿no? Y para evaluar su sensibilidad, planteo este siguiente esquema, ¿no? Esta secuencia. Implementamos primero, ¿no? Obteniendo una información digital del terreno. Hoy en día no se presenta mucha dificultad teniendo información a partir de vehículos aéreos no tripulados, de drones, o de levantamiento de LiDAR. Incluimos las capas de uso de suelo, de rugosidad, ¿no? Obtención de coeficientes de Manning, ¿no? O rugosidad modificada para estos casos, ¿no? Como ya le había comentado al inicio, la resistencia de flujo. Luego de eso vamos a la definición de condiciones de entrada, ¿no? Hidrogramas, ¿no? De caudales para el cauce principal o tributarios. Incluimos las estructuras existentes, ¿no? Se deben de incluir con sus respectivas características geométricas, con su respectivo dimensionamiento. Luego de eso se configuran los solvers, ¿no? Y se buscan algunos criterios de convergencia o estabilidad numérica. Eso quiere decir de que está asociado mi simulación a un número de Courant, a algunos factores que me dan alguna flexibilidad para no obtener inestabilidad o divergencia, ¿no? En la parte numérica. Y luego también está la identificación y elección de eventos para calibración, ¿no? Acorde a los eventos documentados, acorde a las marcas de agua que se han obtenido. Y obviamente se necesita un criterio muy experto para también conocer o darle validez a esa información que se encuentra allí y no estar, y que no se llegue a sobreestimar o subestimar de manera exagerada, ¿no? El evento, ¿no? Con la simulación que se haga. Entonces, con las simulaciones preliminares se puede evaluar la sensibilidad de lo que vienen a ser los parámetros radiológicos en el caso que no se tengan, y luego de eso se puede optar por la calibración, ¿no? Usando ya la data histórica, evidencias confiables, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los modelos, como por ejemplo HEC-RAS, se tienen estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones del esfuerzo de excedencia y la viscosidad dinámica. Sabemos muy bien de que ambos son propiedades intrínsecas del fluido, y podemos tener algunas tablas que nos permiten obtener los valores del exponente y del coeficiente que multiplica aquí, ¿no? Al igual también el coeficiente beta, ¿no? Que está jugando un papel importante en la obtención de la viscosidad dinámica, ¿no? Entonces, esfuerzo de excedencia y viscosidad dinámica en la mayoría de modelos numéricos que simulan flujos de lodos y escombros están presentes. Como ya les había comentado, ¿no? ¿Cómo incluiríamos valores de concentración que varían en el tiempo? Es dibujando la silueta de lo que viene a ser la concentración volumétrica a partir de lo que es el hidrograma líquido, ¿no? Ese sería una de las idealizaciones o de los asumidos que podríamos hacer. Bueno, en lo que viene a ser ya la evaluación del riesgo, ¿no? En lo que viene a ser la evaluación de lo que es el riesgo, primero deseamos mapear la amenaza, ¿no? Para luego mapear la vulnerabilidad y finalmente obtener el riesgo. Ahora, para mapear la amenaza, este framework, ¿no? Está caracterizado por 4 pasos, ¿no? Uno de ellos sería el análisis geomorfológico y geológico, en donde yo necesito, ¿no? Obviamente, establecer mis escenarios de magnitud y frecuencia, escenarios, en este caso, acorde a la hipótesis
hidrometeorológicos, hacer mediciones en campo, ¿no? Recoger opinión experta, luego el run-out análisis, que viene a ser el estudio de lo que es el recorrido del flujo, estaría ya dando paso a lo que viene a ser la modelización, y luego de eso el mapeo de amenazas. Como se puede ver acá, se implementa lo que viene a ser un criterio de mapeo de amenazas acorde a los resultados de los modelos numéricos físicamente basados. Lo que recomiendo es que se utilicen más de un modelo porque hay criterios integradores que permiten eh, disipar reducir incertidumbres debido a que tengo también varios modelos y relaciones empíricas o eventos históricos que me permiten traslaparlos los unos a los otros y tener información, ¿no? Delineada adecuadamente de amenazas, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un overlapping, un traslape entre resultados, outputs, salidas gráficas de los modelos numéricos, si dos o tres de ellos están dándonos, ¿no? Acorde al tirante o la velocidad, una amenaza muy alta, ¿no? Entonces es muy probable de que en ese lugar puedan ocurrir, podamos tener daños si es que se propone alguna si es que la población se expande o si hay alguna infraestructura comprometida, ¿no? Eh, Algo también que es también válido de mencionar, ¿no? Y que puede ayudar también a lo que viene a ser lo que viene a ser buscar un ajuste o el lograr tener una adecuada representación de lo que simulamos, es utilizar ya un enfoque más hidráulico asociado, por ejemplo, a lo que viene a ser números adimensionales, ¿no? Que representan lo que viene a ser la turbulencia u otras características del flujo, ¿no? Y que también están, ¿no? Recopilados en la literatura, ¿no? Como por ejemplo acá, como se pueden ver parámetros adimensionales describiendo lo que viene a ser flujos de lodo o escombros experimentales y ocurridos también en lo que viene a ser lo que viene a ser ciertas cuencas montañosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos de que estos datos, ¿no? Por ejemplo, acá está lo que se obtuvo a partir de simulaciones en el Huascarán o en otros lugares o estudios experimentales, ¿no? En canales de alta pendiente, por ejemplo. Con estos datos adimensionales, yo voy a ver si estoy cerca o lejos al obtener los míos, ¿no? Al obtener los de mi caso de estudio con la modelización, ¿no? Y de esa manera puedo ver si yo tengo, ¿no? Una recopilación, videos o información fotográfica de las características de este evento o de sus consecuencias de cada uno de estos eventos, puedo y veo que los parámetros adimensionales están cercanos, puedo ver si hay una cierta semejanza, ¿no? Y puedo ver si estoy cerca o lejos de las características que he estado simulando. Bueno, también me gustaría ilustrar uno de los eventos que estamos ahora trabajando en mi compañía con fines meramente investigativos, ¿no? Después de haber hecho una evaluación hace ya años atrás, fue lo que viene a ser un levantamiento, ¿no? de información de lo que ocurrió durante el evento del 2017 y el 2023, ¿no? A partir de lo que viene a ser fotos, videos de drones, ¿no? A partir de cortesía de otras empresas también que nos han entregado esta información. Y estamos implementando un modelo bidimensional de flujo no newtoniano, ¿no? Para representar lo que ocurrió, ¿no? Durante el evento del 2017, el 15 de marzo del 2017 y el 16 de marzo del 2023 en lo que es Punta Hermosa, en la quebrada Malanche. Como podemos ver, ¿no? Ya se ha editado a buen detalle lo que es la topografía y se está simulando también el flujo un poco canalizado a través de las calles y desde la parte de la nueva Panamericana Norte. También estamos implementando un modelo hacia arriba, hacia la zona de Santa Rosa de los Olleros, ¿no? Y los resultados que tenemos al momento son muy prometedores, ¿no? Este modelo vamos a dejarlo liberado para que pueda servir tal vez para una futura gestión de riesgo, un futuro mapeo de posibles amenazas de sus intensidades, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Estamos teniendo ante los escenarios, ¿no? Que se tuvieron, cierta representación que es de alguna manera adecuada, ¿no? Y que nos ha costado también un cierto tiempo en lo que es la edición topográfica, en lo que es la adecuación acorde a las características que se tuvieron durante el evento, ¿no? Porque teníamos cierta información topográfica antes y después del evento. Y también en la de 2023 lo estamos tratando de acoplar, ¿no?
Como podemos ver, en cuanto a la representación, estamos teniendo cierto alcance, ¿no? Necesario. Bueno, con respecto a información de interés, ¿no? Me gustaría, ¿no? mencionar finalmente ya algunos criterios, ¿no? que serían muy importantes de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la simulación de los flujos de lodo escombros, ¿no? Es importante conocer primero lo que es la producción o modelar de alguna manera la producción de sedimentos que tal vez no esté asociada a los flujos, como ya les comenté, sino a la acción mecánica de la lluvia o al detachment, ¿no? Que ocurre en toda la superficie de la misma, ¿no? Pero de alguna manera hay herramientas que nos permiten obtener zonas en donde ocurrirían, ¿no? mayores deposiciones o erosiones y de alguna manera nos darían indicios, ¿no? o lugares en donde sí se tendríamos presencia de flujos de lodos escombros. Eh, Otro punto importante sería, ¿no? conocer los hidrogramas o hacer un estudio hidrológico detallado, no solamente obteniendo el hidrograma en lo que viene a ser el apex, ¿no? o la salida de la cuenca hacia el cono de eyección, sino también en lo que viene a ser los tributarios. Y para eso se requiere modelización hidrológica semi o totalmente distribuida, ¿no? que nos permitirán ya obtener una comprensión más adecuada de lugares en donde la precipitación está distribuida espacialmente y podríamos tener acorde umbrales de precipitación, ocurrencia de flujos de lodos escombros, ¿no? El CENAMI, por lo que por lo que estoy enterado y tengo conocimiento, ya ha elaborado un mapa a partir de información de lluvia con umbrales de ocurrencia de flujos de lodos escombros. En el caso también de los modelos numéricos, ya existen de alguna manera modelos integrados que son hidrológicos y a la vez hidráulicos, simulan también flujos de lodo, deslizamientos y otros procesos, ¿no? de geodinámica externa, alineados también a lo que es la transformación de la lluvia y la escorrentía y también la parte subsuperficial. Uno de ellos, y el cual hago mención, es el OpenGlisem, desarrollado por la Universidad de Twente, Twente aquí en Países Bajos, ¿no? El cual tiene este criterio, ¿no? que integra ya todas las componentes del ciclo, muchas de las componentes del ciclo hidrológico y ya simula de manera distribuida los eventos. También, asimismo, ¿no? para proponer las medidas, ¿no? ¿Dónde serían útiles las simulaciones? ¿no? Para proponer, depende del objetivo, ¿no? Tenemos muchos objetivos en donde los modelos numéricos que hemos hecho mención, ¿no? Pueden ser útiles, pero no necesariamente en todos los casos, ¿no? Hay procesos que no pueden ser modelados por lo que vienen a ser los modelos, por lo que viene a ser este software conocido como HEC-RAS, OpenTeleMac, RAMS, Flow2D, etcétera, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? No podemos, para una propuesta de estabilización de zonas erosionables, simular lo que viene a ser un flujo no newtoniano, porque no sería tan necesario, ¿no? Mientras que en otros sí, ¿no? Por ejemplo, para proponer medidas de retención o de mitigación del impacto ante flujos, sí es posible simular ello, ¿no? Sin embargo, en otros casos no es necesario. Otro tema importante es esencial, ¿no? La experiencia y juicio de especialistas, debido a que muchas veces no tomamos en cuenta que el ambiente torrencial, el ambiente montañoso, la zona en donde ha ocurrido el evento es muy dinámica y no se toman en cuenta los cambios que han habido ya con lo que es la persistencia de diferentes flujos menores y que han editado de alguna manera ya el terreno, ¿no? Esto nos ocurrió, por ejemplo, en la simulación de Punta Hermosa, en un trabajo que realizamos ya hace años atrás en esta quebrada, en donde no teníamos adecuada representación, ¿no? Porque habían ciertas características geométricas, ¿no? de los cauces que no estaban muy bien detalladas en eventos anteriores, por ejemplo. Y justamente la información que podemos recabar, ¿no? No debería ser solamente del evento, sino toda la posible que se puede obtener a partir de municipalidades o de las instituciones pertinentes. También, ¿no? Los marcos conceptuales y metodológicos deberían de ser claros. La sugerencia que quiero hacer de manera muy, de manera muy importante es que debemos de esclarecer, debemos de detallar los marcos metodológicos o conceptuales que utilizamos
al simular los flujos de lodos y escombros, partiendo de la hipótesis o desde el objetivo o el problema presente, ¿no? Porque he visto casos en la experiencia de que no se está dando eso. Se está simulando incluso casos en minería, en donde hay deslizamientos de, por ejemplo, ¿no? Pad de lixiviación, ¿no? Diques, etcétera, que no están asociados en sí a modelos que que se han generado, se han validado con otros casos, ¿no? Y que no es propicio, en mi opinión, el utilizar esos modelos para ese tipo de eventos. Sin embargo, el tránsito, obviamente que es de un flujo no newtoniano, pero el mecanismo, el origen no es el apropiado para estudiarlo con un modelo que ha sido simulado para ese tipo, ¿no? Siempre y cuando se esclarezca esto o se determine el marco conceptual y se definan en este marco las limitaciones del modelo o las dificultades que se tienen, ¿no? O los asumidos que hay, se va a tener una mejor comprensión y vamos a ayudar más al estado del conocimiento, a la experiencia y proponer medidas para la gestión de desastres. Es importante detallar bien los marcos metodológicos. Bueno, finalmente, ¿no? Voy a mencionar algunos modelos que muchas de las personas que están en la audiencia estarán interesados de escuchar, ¿no? Cuáles serían los modelos que están libres, ¿no? Que no tienen licencia y que quiero utilizar para mi tesis, para mis estudios de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un modelo desarrollado por la Universidad de Hokkaido, es una suite, ¿no? Una plataforma llamada AIRIC, eh, que, bueno, detrás del desarrollo de la misma tiene un grupo de expertos de la Universidad de Hokkaido y otras universidades del Japón, muy fuerte, muy envuelta en el tema de hidráulica fluvial en ríos y torrentes, y que ha incluido en esta plataforma AIRIC el módulo llamado Morpho 2DH, que tiene licencia de uso gratuito. No es un software libre ni en código abierto, son dos cosas muy distintas. Es un software de licencia gratuita, como lo es GECRAS, ¿no? Como lo es el GHMS, por ejemplo. El software de licencia gratuita es muy diferente a un software en código abierto porque no tenemos expuesto el código, valga la redundancia. No tenemos la manera de editarlo, de distribuirlo. Mientras que el software libre tiene más características incluso que el software código abierto. Para que sea software libre, ¿no? Para que sea, según la Fundación de Software Libre, para que sea software libre se necesita que sea primero que nada en código abierto, luego se redistribuya y otras libertades más, ¿no? Son 4 libertades. Entonces, el IRIC, no, el IRIC es un software de licencia gratuita como lo es el GCRAS. Inicialmente, ¿no? Solamente se llamaba Morpho, ¿no? Y ahora ya tiene muchas mejoras en cuanto a su esquema numérico. Se pueden incluir obstáculos, se puede incluir concentración, bueno, por el momento tiene concentración fija, ¿no? Podemos exportar esta información a software de procesamiento multifísico, ¿no? Y yo les recomendaría que puedan descargarlo y puedan probarlo, ¿no? Porque tiene incluso casos adentro de la descarga, en el paquete de descarga tiene casos de ejemplo que ustedes lo pueden revisar. Está otra herramienta computacional es ART de Flow, ¿no? Es un plugin añadido a QGIS que, bueno, se rige bajo enfoques determinísticos validados con procesos experimentales y relaciones empíricas. Es netamente basado en un dato raster, ¿no? Se consideran ciertos escenarios de precipitación o también se ha validado el modelo con ciclos de deshielo rápido, ¿no? Que podrían generar flujos de escombros, ¿no? Hay casos de flujos de escombros en la experiencia que se han originado por deshielo repentino, ¿no? Durante mi tesis de maestría en la Universidad de Lovaina, estudiando la variabilidad espaciotemporal de eventos extremos, pudimos ver de que en la parte central de Chile y los nevados, los eventos extremos de precipitación o de temperatura estaban de alguna manera en tendencia muy creciente y estaban los ciclos de deshielo muy rápido estaban muy asociados a estos cambios, estas tendencias o las perturbaciones que había en la variabilidad climática. Y justamente eso podría ser el origen de eventos, ¿no? Y han ocurrido, ¿no? En Chile, en el Perú, ¿no? Eh, en el caso de de Ardeville Flow, ¿no? No es algo difícil de manejar porque QGIS ya es un software que tiene mucha literatura y tutoriales en la internet, ¿no? Y ya ha sido muy revisado y se encuentra en constante desarrollo y podría
ser muy útil y muy amigable en el uso. Arc Debris Flow. Entrando un poco más a la complejidad multifísica, está Dual Physics, que se basa en el modelo de la hidrodinámica de partículas suavizadas, en el inglés Smooth Particle Hydrodynamics, SPH, ¿no? Este software sí está en código abierto, está desarrollado para estudiar los fenómenos de flujo en superficie libre, en donde se implica un enfoque euleriano, ¿no? Como pueden ver aquí. Otra herramienta sería FlowR, que está implementada en MATLAB y también es espacialmente distribuido en raster, ¿no? Se trabaja netamente con rasters. Pueden descargarlo también, está libre, está acompañado de la herramienta PC Raster para su manejo. Está en código abierto. Y la novedad que nació ya desde el año pasado ha sido OpenTeleMac, un software francés que tiene detrás de su desarrollo el apoyo de muchas empresas o entidades en Francia, y de la cual yo he participado en algunos de sus eventos, ¿no? Y he podido ver el potencial que tiene esta herramienta. He podido verla también en su aplicación, en algunos estudios que realizó la Universidad Nacional de Ingeniería. El software OpenTeleMac es en código abierto, es ampliamente usado en todo el mundo, está basado en Fortran con algunas adiciones de Python y MPI. Tiene una malla no estructurada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de IRIC, de Morpho2DH, que la malla es estructurada, curvilínea, pero en casos de ríos con topografías muy caprichosas, pues vamos a tener a OpenTeleMac como una buena herramienta, ¿no? La versión actual es B8P4 y incluye un módulo de flujo no newtoniano, ¿no? Los módulos de OpenTeleMac, ¿no? Pueden simular hidrodinámica, hidráulica fluvial en general, ¿no? También pueden simular hasta hidrología o incluso aguas subterráneas. Y el software para su postprocesamiento es muy variado, desde herramientas que pueden estar incluso en código abierto, como por ejemplo para Vue o Salome, para poder revisar los resultados. Como por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Uno de los casos de testeo para lo que es OpenTeleMac en su módulo no newtoniano fue este, en donde podemos ver los cambios que habrían en la concentración, ¿no? Y en la densidad o esfuerzo de excedencia o viscosidad dinámica, ¿no? Este nuevo módulo que ha aparecido en OpenTeleMac nos permite cambiar los datos de la concentración en el tiempo y también de otras propiedades intrínsecas de la mezcla, ¿no? Eso quiere decir de que no es fijo como el caso de HEC-RAS y sería de mucha importancia el revisar. Bien, entonces, otra de las, momento, por favor. Otra de las novedades en lo que es HEC-RAS es que tenemos, espero que se vea mi pantalla, no sé si se logra ver mi pantalla, por favor me podrían confirmar. Creo que sí se ve, ya. Otra de las novedades en HEC-RAS es que tenemos ya la inclusión también de flujo no newtoniano a nivel de lavas, ¿no? De material que puede ocurrir por erupción, ¿no? Y que se puede simular, ¿no? Es un modelo que es un módulo que está implementado ya en HEC-RAS, pero todavía está en versión alfa, ¿no? Y todavía está en continuo desarrollo, ¿no? Bueno, las características de este enfoque reológico es en donde tenemos la participación de lo que es un esfuerzo de compresión en un flujo de Bingham que se va enfriando por radiación, ¿no? A diferencia de un flujo newtoniano, ¿no? Con este comportamiento simulado se va a poder explicar la presencia de ciertos pliegues, de ciertas características de lo que viene a ser una lava, ¿no? Que se puede ir enfriando poco a poco al momento de su recorrido. Y bueno, les invitaría a revisar lo que viene a ser el manual de HEC-RAS, ¿no? Ahora voy a presentar un poco de literatura para que puedan revisarlo, el manual de para mí el documento clave para poder comprender la simulación de flujos de lodos y escombros en general, para mí, ha sido este manual de HEC-RAS porque es muy ilustrativo, ¿no? Te da muchas partes teóricas y la enlaza muy bien con las metodologías o criterios que ellos han usado para implementar el módulo no newtoniano.
y les recomendaría que lo revisen. Una literatura también muy importante de revisar es esta, que es el libro The Brief Flow Hazard and Related Phenomena de Matthias Jacob y Aldous Hunger, ¿no? Aldous Hunger nos dejó hace unos, creo que hace unos 2 años, ya recién ha fallecido, ¿no? Una persona muy versada en el tema de lo que es movimientos rápidos de masa. En el Perú tenemos también documento que es importante de revisar, ¿no? Como este trabajo de científicos miembros de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera, un documento técnico que es de orientación, ¿no? Que ha servido de recurso para organismos nacionales o internacionales, en donde se tiene el estudio de procesos que van a condicionar o predisponer a desencadenantes, ¿no? De eventos en glaciares que pueden originar también flujos de escombros, ¿no? Esto fue parte del proyecto Glaciares Más. Este texto se encuentra disponible en Internet y se llama Evaluación de peligros por glaciares y permafrost en regiones de montaña. Si gustan, voy a dejar mi correo y puedo proporcionarles la literatura que les estoy mencionando. También hay otras experiencias en el Perú se ha reunido muchas personas que son versadas o expertas en el tema de lo que son los huaicos, los flujos de escombros, de lodo, los lajares, ¿no? que es flujos de material piroclástico en zonas volcánicas. Este evento fue desarrollado en el marco de un proyecto del CONCITEC con el INGEMET y algunas universidades del Reino Unido, y se pudo recopilar mucha experiencia en diferentes artículos que se encuentran publicados en este libro de resúmenes y en donde está uno de los míos, ¿no? En donde se evalúa un cauce de alta pendiente, ¿no? Varios cauces de alta pendiente en sí que ponen en riesgo a una carretera norte peruano y a una localidad adjunta. También, ¿no? Como parte personal, me gustaría mucho compartir, ¿no? Con mucha satisfacción lo que viene a ser estas dos tesis que se encuentran disponibles en la Internet, de la cual he sido partícipe como asesor, ¿no? Una de ellas ha sido tratada sobre el análisis de las avalanchas del glaciar Entreves en los Alpes italianos mediante el software RAMS, y otra es el ensayo de simulaciones numéricas para la prevención de desastres en la Laguna 513 en la Cordillera Blanca. Estos dos textos se encuentran en Internet, en el portal de la Maestría en Gestión de Desastres de la Universidad Complutense de Madrid, y si gustan se los puedo proporcionar vía correo electrónico. Bueno, finalmente, como conclusiones, sabemos muy bien, viendo ya esta presentación, de que el modelo numérico no es igual a la realidad, ¿no? Hemos visto que hay muchos asumidos, muchas cosas que se necesitan estudiar a buen detalle, esclarecer, generar marcos metodológicos más adecuados, que estén alineados también a la experiencia, a la información disponible, a los criterios, a las limitaciones o habilidades de los modelos numéricos. Sabemos muy bien de que necesitamos realizar visitas en campo, escenarios, evaluar escenarios, interpretar cuidadosamente los resultados. Los métodos estadísticos que ya hemos visto también son vitales para poder medir la susceptibilidad, ¿no? Y el conocimiento del terreno y de la situación, ¿no? Es muy esencial. Bueno, finalmente quisiera invitarlos a participar de alguno de nuestros seminarios, talleres y cursos que nosotros desarrollamos en nuestra compañía consultora, ¿no? En donde hemos ya realizado algunos webinars, seminarios acerca de este software de modelización de flujos de lodos o escombros y software de simulación de flujo en superficie libre o hidrología en general, ¿no? En donde, ¿no? Estamos activamente, ¿no? Colaborando con la comunidad para que puedan enterarse de las nuevas herramientas computacionales que se liberan al mercado, que se pueden obtener también de manera libre, como Telemac, como GECRAS o como AIRI. Tenemos un curso de modelización numérica de ríos con OpenTeleMac que se va a desarrollar el sábado 17 y domingo 18 de junio. Allí vamos a ver la parte de la instalación y aspectos de manejo del módulo Telemac 2D, ¿no? Que es el módulo de simulación de flujo en 2 dimensiones de esta plataforma OpenTeleMac, y que vamos a ya liberar la información y se van a anunciar ya la etapa de inscripciones para que ustedes puedan participar, ¿no? ¿Qué vamos a tener en este curso? Diferentes aspectos como una revisión de la parte teórica, explicar en qué consiste OpenTeleMac, describir sus ecuaciones de gobierno, conocer de manera muy práctica, ¿no? Lo que viene a ser la generación de una malla computacional, las características de la misma, la evaluación de la calidad de la malla computacional, ejecutar la simulación y luego
revisar algunas herramientas de postprocesamiento, como lo que es ParaView, BlueKenue, Crayfish, ¿no? Herramientas que están disponibles, que no tienen un costo, que están ahí puestas en bandeja para poder aprovecharlas. Bueno, eso ha sido todo por mi presentación. Espero que les haya gustado mucho y bueno, yo estoy en este momento presto a responder cualquier consulta y me pueden escribir a mi correo electrónico para que yo pueda brindar alguna información o aclarar alguna pregunta, alguna consulta que ustedes tengan tal vez a futuro. Yo totalmente presto a ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Montenegro, por su exposición, muy enriquecedora. Y bueno, quedamos, entonces abrimos ciclo de preguntas. Para cualquier pregunta, pueden formularla por chat. En este momento no tenemos preguntas abiertas. No sé si hay alguna. Pues aparentemente vamos a darle unos minutos. A ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Indudablemente que ha sido una exposición de muy profunda y de buen nivel. Entonces, vamos a ver. Bueno, pues aparentemente no hay ninguna pregunta, comentario. Ha sido una exposición bastante clara, que es donde hay mucho que... Ah, ok. Aquí hay una. A ver, déjenme un momento. De Ronald Anticona para todos. La pregunta o el comentario, un momento se borró. Yo lo puedo leer. Primero la ¿Sí? consulta de Mario Aguirre Ok. menciona, sí, cordialmente solicitaría nos se remitan el enlace de la grabación. Sí, se les va a enviar. Si se puede detallar el vínculo entre HMS y modelos para flujos de detritos. Sí, bueno, en realidad el modelo de GHMS simula flujos de agua, ¿no? Se genera a partir de un input meteorológico, ¿no? Que serían las precipitaciones, y otros componentes asociadas a la geometría de los cauces para simular el tránsito de avenidas, la delimitación de las cuencas. Se va a obtener lo que viene a ser un hidrograma, ¿no? Que se ingresa al modelo de flujos al modelo que va a simular los flujos de lodos y escombros. Pero a partir de una calibración inversa se podría de alguna manera ajustar lo que viene a ser el modelo, los resultados que tiene el modelo hidrológico, ya que se cuenta con información medida en campo, ¿no? Y esta, a partir de información o de estimaciones que podemos tener de las concentraciones o rangos que podríamos establecer, ¿no? Que podrían ser prudentes para no exagerar concentraciones y con la información que podríamos tener en videos, dependiendo de las disponibilidades de información, vamos a poder de alguna manera revisar si es que ese hidrograma líquido pudo haber sido muy alto, muy bajo y de alguna manera ser ajustado, ¿no? No necesariamente exacto, ¿no? No necesariamente va a ser igual a lo que ocurrió, pero se puede vigilar o asegurar, asegurar lo que es la validación, ¿no? Parcial de lo que viene a ser un modelo hidrológico, parcial. Otra pregunta es, considerando de Ronaldo Anticona, considerando la presencia de sedimentos en una zona urbana, ¿cuáles serían las consideraciones para la modelización 2D con flujo hiperconcentrado? Bueno, principalmente en las zonas urbanas, nosotros conocemos muy bien de que hay elementos que en algunas veces la topografía no las considera, ¿no? Y que al momento de que el flujo llega, podría tener otra dinámica, tener otro comportamiento muy dispersivo a lo largo de las calles, ¿no? Y para ello la información topográfica a alto detalle es necesaria, ¿no? A partir de vuelos en dron, ¿no? A partir de esa información podemos nosotros mapear estos distintos escenarios, ¿no? Ante la ocurrencia de eventos. Otro punto más sería también considerar la rugosidad asociada a cada
superficie en la zona urbana, ¿no? También podríamos conocer de que esta área urbana tenga canalizaciones o tenga drenaje superficial que finalmente también haga que el flujo llegue hasta ese lugar, ¿no? Y finalmente tome otro curso, tome otra dinámica. O podemos también en las zonas urbanas proponer algunas medidas, porque se han hecho y hay experiencias de mitigar estos eventos, ¿no? También a partir de zonas de retención de sedimentos o depresiones que permitan almacenar así como el agua de lluvia, también el material, ¿no? que está llegando. En el Perú yo he trabajado más en casos en donde en el área urbana ya no ha llegado con mucha concentración el sedimento, el flujo, perdón, ¿no? El sedimento ha sido muy pequeño, ha habido muy poca turbulencia, ¿no? Me tocó trabajar en una quebrada llamada Saguanay, en Abancay, y justamente allí no se tenía la presencia de material o de grandes concentraciones en la ciudad, ¿no? Simplemente el flujo alcanzó la ciudad, pero de manera muy laminar, no llegó con altos tirantes, ¿no? Sin embargo, en la parte alta, en la zona de Tamburco, sí llegó sí incluso ingresó a las casas, ¿no? Dejó gravas a lo largo o bolonería a lo largo del recorrido, ¿no? Llegó a un estadio. Carlos Aguilar, ¿qué ventajas y desventajas presenta el programa RAMS para flujo de lodos? RAMS ha sido validado, esa es una muy buena pregunta, Carlos. El RAMS ha sido mayormente validado para flujos de escombros, no tanto de lodos. Esto quiere decir de que la mayoría de las muestras en la cuenca del Graben, otras en Suiza monitoreadas, de donde se enriqueció a RAMS, no han sido tanto de flujo de lodos. Sin embargo, se ha tenido muy buena validación, ¿no? Muy buena representación de eventos en Europa y en el Asia con respecto a RAMS, ¿no? La desventaja que tendría también sería que la interfaz gráfica de usuario de RAMS no permite editar, no permite incluir infraestructura, no permite diseñar o incluir digitalmente estructuras para poder evaluar su funcionamiento. Solamente permite editar el terreno para asemejarlo a una estructura. Mientras que en GECRAS, por ejemplo, la interfaz gráfica de usuario nos permite, editar la topografía con diferentes herramientas muy avanzadas ya, hoy en día en la versión 6, avanzada relativamente hablando con la de los anteriores años, y también nos permite digitalizar estas mismas estructuras, ¿no? Permite ingresarlas de manera digitalizada. Entonces, creo que esa sería una de las limitaciones y desafíos de RAMS, es que seguramente ya se va a ir mejorando. Anteriormente, una de las limitaciones de RAMS era que no incluía la parte reológica, solamente tenía en la ecuación de gobierno la componente geotécnica y turbulenta, pero hoy en día ya está incluyendo el esfuerzo de cedencia y la viscosidad. Antes no se tenía eso y había ahí una ventaja por parte de otro software, por ejemplo el Flow 2D o el River Flow 2D, en donde sí el aspecto reológico está incluido. Jaime Casafranca, en el Perú hay laboratorios para el análisis radiológico de las muestras de los flujos rápidos. Bueno, la mayoría de laboratorios en donde yo he mandado también muestras anteriormente son laboratorios que trabajan más para muestras de relaves, no tanto de material de flujo de lodos o escombros. Los reómetros tienen un certificado de calidad o de validez para lo que viene a ser estudio de relaves, de material de relaves mineros, ¿no? Cuando he realizado estudios de roturas de presas de relaves, he enviado a ensayar, pero en cuestión de flujo de lodos y escombros, lo que se puede llevar es la parte de la matriz arcillo-arenosa, que se puede encontrar, arcillo-areno-limosa, ¿no? Que se podría encontrar en el campo, ¿no? Pero eso no quiere decir de que esa muestra o el material que pasa a la malla 200, esa muestra de material fino va a ser la misma que tuvo el evento, ¿no? Lo que se puede hacer es llevar esa matriz a partir de, con el juicio experto del geólogo, identificar algún sector, obtener esa muestra o varias de ellas, llevarlas a ensayar y obtener de ahí las curvas de evolución de la concentración y viscosidad dinámica y de fuerza de excedencia a diferentes contenidos de agua, ¿no? Puesto que durante el evento la mezcla estaba húmeda, ¿no? Y a diferentes contenidos de agua uno puede
obtener, ¿no?, los datos, los parámetros reológicos para ingresarlos a los modelos. Pero esto está sujeto a determinar, ¿no?, o a saber, ¿no?, en qué contenido de agua yo voy a trabajar, ¿no? Eso podría ser. Otra pregunta de Sebastián Bendezú. Para una zona de geografía agreste y con lluvias fuertes como la ceja de selva de Cusco, ¿cuál de los programas de modelamiento numérico que usted mencionó sería el adecuado? Bueno, en cuanto a, a esta parte, no estaría muy alineado tal vez las herramientas a lo que viene a ser la ubicación geográfica, ¿no? Sino más que nada la información disponible y a lo que viene a ser las características del mismo software, ¿no? El rango de validación creo que es ya muy claro de que no sea validable el modelo en nuestro país, y no habría alguna manera de asociarlo con características o los casos que han sido que han servido para la validación de software, asociarlos con las características que nosotros tenemos, ¿no? Son diferentes. Sin embargo, ¿no?, yo sí recomendaría allí de que se pueda trabajar con un software que pueda ser muy interactivo y puede incluir también evolución de concentraciones, ¿no? Un aspecto que no está todavía ampliado en GECRAS, ¿no? Por ejemplo, GECRAS es muy popularmente utilizado, pero todavía el módulo de flujos no newtonianos considera concentración constante, ¿no? Podría optarse, por ejemplo, por Telemac, podría optarse por IRIC, ¿no? En el caso de Flow2D también podría ser una buena herramienta, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, las zonas en donde hay precipitación orográfica, podría también, si es que se va a considerar la concentración constante, podría utilizarse GECRAS, ¿no? Puesto que ahí se tiene ya inclusión o simulación de lluvia directa. Esto quiere decir de que la lluvia puede ser ingresada en capas de raster y puedes representar mejor las características, puede representar mejor el proceso o la ocurrencia de los flujos. Eh, entonces eso podría ser de mucha ayuda, ¿no?, para estos casos. No sé si hay otra pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no existe alguna otra pregunta o comentario, ingeniero Montenegro, muy agradecido a nombre del capítulo de Ingeniería Agrícola del Consejo Departamental de Lima. Ha sido una muy grata experiencia profesional su conferencia y una vez más le agradecemos muchísimo su participación e igualmente a los asistentes su interés por este tipo de temas. Muchísimas gracias, ingeniero. Si usted quiere despedirse, por hacer algo, estamos a su orden. Sí, bueno, muchísimas gracias entonces por brindarme este espacio al Colegio de Ingenieros y Capítulo de Ingeniería Agrícola. Para cualquier consulta, dejo mis correos a disposición para que para que me puedan escribir si es que requieren que les envíe algún material que les ha parecido interesante, ¿no?, o compartir alguna experiencia acerca de esta muy interesante área de lo que es los flujos de los escombros. Bueno, invitarlos también a seguirnos en la página de Wasser, ¿no?, que es la compañía en la cual laboro, en donde pueden encontrar información asociada a lo que es software de ingeniería o medio ambiente, ¿no? Y en donde damos también un énfasis a lo que es modelización multifísica, ¿no?, como para estos casos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo quedo muy atento y presto para futuras ocasiones para poder brindar alguna colaboración, alguna curso o evento que podríamos organizar en conjunto con el colegio. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente, ingeniero, y gracias a los asistentes y deseando después muy buenas noches. Muchas gracias.